Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del canal de Ismael Mesa. Hola. En esta ocasión vamos a hacer un podcast, De- explicando más que nada qué es un podcast. Como invitado y entrevistado, nuestro queridísimo youtuber Ismael Polinesio. Muchas gracias por tu bienvenida y pues me gusta estar aquí más en otra tarea informativa sobre la materia de comunicación de la escuela ICEL. Claro que sí. Un placer ser coprotagonista, más que nada. Ahora cuéntame. Esto es sobre un podcast, así que primero dime, ¿qué es un podcast? Un podcast es como una plática o tu opinión sobre un tema en específico. Es como... ¿Cómo explicarlo? Más que nada es auditivo. Un podcast no se basa tanto como en lo que tenga que ver, a pesar de que ahorita sea video de nosotros, lo importante es como lo que estemos diciendo sobre el tema que escogimos. Es tu opinión sobre un tema y como una plática, se puede decir. Sí. ¿Y cuál sería la diferencia entre el podcast y un programa de radio? Que pues un programa de radio tiene música y pues en general un programa de radio puede tener noticias. O sea, no, ahorita no estamos hablando sobre el tráfico o cosas así. Estamos hablando solamente del podcast y pues no estamos poniendo música. Solamente somos tú y yo charlando sobre este tema y quien lo ve o lo escucha en este caso, pues escuchando nuestra opinión y la forma en la que intentamos explicar este tema. O sea, el podcast va a lo que va. Va lo que baja, sí. De cierta manera es menos profesional. O sea, aquí no hay ningún profesional hablando de qué es un podcast, o el inicio del podcast, o el primer podcast. O sea, es como nuestra interpretación de qué es el podcast, habiendo pues estudiado lo que estudiamos, o ver lo que era un podcast, y pues cómo nosotros lo interpretamos, se puede decir. Ya veo, ya veo. ¿Dónde podría escuchar un podcast si alguna vez quisiera escuchar uno? Sí, creo que ahorita están muy famosos en Spotify, los puedes descargar. Y en YouTube también, viste que salió ahorita el nuevo de YouTube Music, se puede. Y ahorita creo que muchos youtubers están subiendo sus podcasts. Y pues están interesantes, ¿no? Saber la opinión de, pues no sé, tu youtuber o una persona que tú sigues sobre un tema. O sea, es muy variado y pues es como si tú unieras una plática que es un tema que te interesa, pero es ajena porque realmente tú no estás participando y solo estás escuchando la opinión o lo que tiene que decirte la persona que está haciendo el podcast. Entonces no es como los programas de radio que los tienes que escuchar al momento, lo puedes Ajá, exacto, lo puedes escuchar en cualquier momento y descargarlo y tenerlo, y si ya se te quedaste en alguna parte, pues le sigues. Y pues eso es como las ventajas de los podcasts, me imagino. Qué interesante. Y dime, ¿qué necesitaría una persona que quiere iniciar con su podcast? ¿Qué crees que se necesita para hacer un buen podcast? Yo creo que se necesita pues un buen audio, ganas de platicar sobre un tema o que las demás personas escuchen como tu opinión de ese tema y pues ahora sí que creo que el audio es lo importante para que la gente pueda entenderte y pues escoger bien un tema y pues no decir como cosas sin saber, ¿no? Porque pues uno está viendo un podcast y si hacemos un podcast, no sé, de videojuegos o de la mejor película del año y no me vi como que la mayoría de las películas o algo así, pues no va a tener sentido lo que estoy diciendo, o tal vez sí porque es mi opinión, pero pues va a tener mucho choque con la persona que quizás esté escuchando el podcast, o bueno, yo lo siento así. Sí, O tú como, ¿qué problemas viste ahorita que intentamos ahorita grabar la tarea del podcast? Bueno, más que nada, el audio, empalmarlo, ¿no? Que se escuche bien, porque Sí, sí, sí. parece que esto del ser más auditivo, pues necesita escucharse decente. Es complicado, bueno, ahorita que estamos grabando esto, es que el tercero que grabamos, y es complicado porque o la plática se puede hacer aburrida, O muy larga. nos podemos desviar del tema, o cae como, en vez de la explicación, cae como en el libertinaje de empezarnos
a no tomarnos tan en serio el podcast y como que fuera una plática X, y creo que esos son como problemas del podcast. O sea, al no caer tanto en lo visual, ahora sí que lo que estás diciendo tiene que atraer, y ya sabemos que el amor nace de la vista. Tiene mucho sentido. Pues eso sería todo sobre tus conocimientos del Del podcast. podcast, sí. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Muchas, Bueno, despídete tú. ya ven, todo improvisado, todo. No, muchas gracias por ver nuestro podcast o escuchar o lo que estén haciendo, y pues ya, y muchas gracias, Ángel, por ayudarme a grabar pues mis tareas, Un placer, un placer. todas hechas con amor y con mucha dedicación, ¿no? Sí, sí, Y sí. muy divertidas las tareas. Sí, sí, a la próxima vamos a tener otro invitado. Es el primo de Isma. Va Esperemos que esté aquí. Michael Phelps, va a venir. Y pues, Eso sería todo por ahora. Gracias por ver y nos vemos la siguiente semana con otro video. muchas gracias.